La cámara Gesell es una habitación acondicionada para permitir la observación con personas. Está conformada por dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral. De un lado estará el fiscal, los padres y los abogados, y del otro lado la víctima con el psicólogo que le realizará la entrevista, los cuales cuentan con un equipo de audio y video para el debido registro. La cámara Gesell permite que una persona abusada pueda obtener justicia sin ser revictimizada. En Francia, desde 1998, se impone igualmente la grabación audiovisual de las declaraciones de estos menores, siempre que lo consienta el mismo menor o, en su caso, su representante legal. En la práctica, el interrogatorio se efectúa por un profesional, psicólogo, médico, educador, etc., en comunicación con los presentes en una dependencia amena que pueden sugerirle preguntas o hacer indicaciones. Alemania, en su legislación, prevé la grabación videográfica de las declaraciones de menores de 18 años víctimas de un delito sexual. La reproducción de la grabación puede sustituir la declaración del menor en el acto del juicio oral siempre que se haya preservado el principio de contradicción. El Código de Procedimiento Penal suizo previene que si hay evidencias de que la entrevista o el interrogatorio provocara estrés en el menor, se evitará la confrontación visual salvo casos excepcionales. Las entrevistas se registran de forma audiovisual. Como norma general, no se permiten más de 2 entrevistas durante el procedimiento. Solo se admitiría una nueva entrevista en el caso de que en la primera el imputado no pudo ejercer sus derechos. En la medida de lo posible, las entrevistas han de ser efectuadas por el mismo especialista en la materia. La legislación italiana prevé un acto probatorio para anticipar el testimonio de víctimas menores de 16 años que hayan padecido un delito de carácter sexual, pudiéndose practicar fuera de la sede del tribunal, en centros asistenciales especializados o, en su defecto, en el domicilio del menor, y documentarse mediante grabación de imagen y sonido. La violencia sexual es un fenómeno social que ha existido desde hace mucho tiempo. Por sus particularidades de orden cultural y social ha sido invisibilizada. El involucramiento de niños, niñas y adolescentes en actividades sexuales de cualquier índole, con o sin violencia física, permite al agresor hacerse de gratificación personal, discrepante con el padecimiento de la víctima por el abuso, fuerza y poder utilizado para vulnerarla. En la entrevista a los menores de edad es importante tener en cuenta que se debe desarrollar en un ámbito de respeto y dignidad, donde el entrevistador constate el nivel de desarrollo cognitivo, lingüístico, de razonamiento, de conocimiento y emociones del niño, entendiendo siempre la prioridad que tienen los derechos de los menores. Es por esto que, en atención a la protección de la dignidad de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, la entrevista forense será un elemento material probatorio al cual se acceda siempre y cuando sea estrictamente necesario y no afecte los derechos de la víctima menor de edad. Lo anterior en aplicación de los criterios del artículo 27 del Código de Procedimiento Penal. En Colombia, el testimonio de los niños, niñas y adolescentes en materia penal ha sido un tema bastante controvertido, pues algunos conocedores en la materia han sostenido que por su inmadurez psicológica su testimonio es susceptible de variaciones, que los lleva incluso a la fantasía. Otros, y en especial los psicólogos forenses en sus dictámenes periciales, han dado plena credibilidad al testimonio de esos niños, con el argumento de que sus exposiciones son seriamente creíbles en razón a que no les asiste interés para perjudicar a ninguna de las partes involucradas en un proceso. En sentencia T-205 del 2011 se crea una nueva visión sobre la victimización secundaria de los menores dentro de los procesos judiciales. Esto hace pensar y reflexionar sobre la revictimización que hace el Estado y el sistema judicial. Aunque existen procedimientos claros sobre cómo valorar el abuso sexual o realizar las entrevistas judiciales, los protocolos que se están utilizando dan claras muestras de segunda victimización de los niños, niñas y adolescentes. Lo anterior se debe a la falta de personal capacitado e idóneo y especializado en las instituciones que son los canalizadores de la entrevista inicial, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las comisarías de familia y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI. En Colombia se regula la recepción de testimonios de los niños, niñas y adolescentes en los delitos contra la integridad y libertad sexual con menor de 14 años, de acuerdo con el artículo 146, numeral quinto de la Ley 906 del 2004 y el artículo 150 de la Ley 1098 del 2006. Asimismo, allí se plantea que estos testimonios deben realizarse con un protocolo mediante el cual se proteja los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Dicho ritual establece formalismos para su práctica tales como preguntas que no vulneren sus derechos, preguntas realizadas por el defensor de familia en recinto cerrado con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el juez y donde el defensor de familia verifique que las preguntas no sean contrarias a su interés superior. De igual manera se verifica que la recepción del testimonio no vulnere derechos del indiciado y o procesado.